¿Por qué a veces nos sentimos enfadados, nos sentimos tristes o sentimos que nuestra vida no avanza y no entendemos el por qué y no tenemos como una respuesta para seguir hacia adelante? Y para dar respuesta a todas estas preguntas que nos planteamos los seres humanos, el doctor David R. Hawkins, uno de los maestros espirituales más recientes de nuestros tiempos, creó el mapa de la conciencia. ¿Y qué es eso? Es una herramienta que muestra los diferentes niveles de conciencia que puede tener el ser humano en este planeta, que va entre 1 y 1000. 1 es un nivel de existencia y 1000 es un nivel de iluminación, es el máximo nivel de conciencia que puede alcanzar el ser humano en este planeta. ¿Y de qué nos sirve a nivel práctico el mapa de la conciencia? Pues nos sirve para entender que todas las personas en este mundo calibramos en un nivel de conciencia entre 1 y 1000, siendo 1 el nivel más bajo y 1000 el nivel de iluminación, el nivel más elevado que puede alcanzar el ser humano. Entonces, el nivel de conciencia en el que se encuentra una persona es sinónimo de con qué gafas está viendo el mundo. Es decir, si una persona está en un nivel de conciencia muy bajo, pongamos nivel de la culpa, pues esa persona va a vivir una experiencia que reafirmará su nivel de conciencia. Es decir, como ve el mundo con unas gafas de negatividad, esa persona experimentará mucha negatividad. En cambio, una persona que sube, que está viviendo desde un nivel de conciencia más elevado, desde un estado de amor, de paz, esa persona va a experimentar una vida pues mucho más amorosa, más compasiva, y al final las gafas con las que ves el mundo determinan la experiencia de vida que vas a tener. Es por eso que, de alguna forma, lo que el Dr. David dice es que el objetivo, entre comillas, del ser humano es elevar su estado de conciencia dentro de esta escala. Y aquí nos encontramos con dos puntos muy importantes. Dentro de esta escala, que te vuelvo a poner aquí, que va entre 1 y 1000, hay dos saltos que son importantes para el ser humano, que son saltos significativos. Cuando una persona pasa de estar por debajo de 200 a estar por encima, es decir, el nivel 200, separa la línea de lo que va en contra de la vida de lo que va a favor de la vida. Es decir, cuando una persona pasa del nivel 200 de conciencia, su experiencia de vida cambia, se vuelve una persona más empoderada que puede afrontar los retos que le plantea la vida y entra como en un círculo virtuoso, porque está por encima de 200 y los estados por encima de 200 van a favor de la vida. Se dice que está en poder y no en fuerza. Estar en poder son los estados por encima de 200, estar en fuerza son los estados por debajo. En cambio, cuando una persona vive con un nivel de conciencia por debajo de 200, vive una experiencia de vida frustrante, atemorizante, donde el mundo es malo, y ese salto de conciencia de pasar por encima de 200 es lo que permite este cambio de cómo afrontas tu vida. Y el segundo salto muy importante que podemos experimentar los seres humanos es saltar al nivel 500, que es el nivel del amor. El amor entendido como un estado de conciencia pacífico, un estado que es inalterable, que no depende de las circunstancias externas y no tiene nada que ver con las relaciones de amor o con el romanticismo, no tiene absolutamente nada que ver, es un estado de conciencia. Es algo que nace de dentro y que no depende de las circunstancias externas. Para tener una referencia, decía el doctor que menos del 5% de la población mundial calibra por encima de 500. Y de hecho, otro dato curioso es que la humanidad durante siglos ha vivido en estados de conciencia por debajo de 200. De hecho, el nivel de conciencia colectivo estaba en 190 y dio el salto a pasar los 200 en la década de los años 80, de 1980. Es decir, la humanidad estaba en un nivel de conciencia autodestructivo hasta hace muy poquito. Y entonces dirás, ¿y por qué si la humanidad estaba en un nivel de conciencia autodestructivo no se autodestruyó, no desapareció? Pues porque, también como relata David Hawkins basado en sus estudios, las personas con niveles de conciencia más elevados contrarrestan el efecto negativo de que haya muchas personas con niveles de conciencia por debajo de 200. Por ejemplo, él llegó a la conclusión que una persona que calibre por encima de 500 contrarresta el efecto negativo de 750.000 personas calibrando por debajo de 200. Es decir, 1 gramo de amor pesa más que 1 kilo de ira. Y todavía hay una gran parte de la población, más del 80% de la población mundial, calibra por debajo de 200. Es por eso que visualizamos constantemente
sufrimiento y experiencias negativas en el mundo, porque es un reflejo del estado de conciencia de la mayoría de las personas. Y eso no significa que las personas que calibran en un nivel de conciencia elevado sean mejores que las que calibran más bajo, porque esto sería como decir que un árbol grande es mejor que un árbol pequeño, o que el ladrillo que está en la parte alta de la pared es mejor que el que está en la parte baja. Todos cumplen su función y forman parte de la evolución de la conciencia humana, y todo es perfecto. No le puedes pedir a un ladrillo que está en la parte baja de la pared que suba a la parte de arriba de la pared. Está cumpliendo su función y no hay nada que cambiar ahí. Pero eso no significa que no queramos evolucionar en nuestro nivel de conciencia, y que seguramente si estás viendo este vídeo quieres experimentar una vida con más paz y ver la vida cada vez con unos ojos más amorosos y más compasivos. Entonces, hay algo muy elevado que es la voluntad espiritual, la voluntad de seguir elevando tu nivel de conciencia y de comprometerte con ello. Lo que sí que se invita es a no considerarte mejor o superior por tener un nivel de conciencia más elevado, sino ser capaz de ver con ojos compasivos al que vive desde un nivel de conciencia más bajito. Y para ponerte un par de ejemplos, pues se puede calibrar cuál es el nivel de conciencia de las personas, y por ejemplo personajes históricos como la Madre Teresa de Calcuta o Gandhi pues calibraban por encima de 700. En cambio, una persona como Hitler en el momento del Holocausto calibraba en 40, un nivel súper bajito. Y esto al final determina la experiencia de vida que tiene una persona y qué acciones realiza. Cuando estás desde un nivel de conciencia más elevado, más pacífico, pues obviamente no vas a realizar las mismas acciones respecto a las otras personas que cuando estás en un nivel muy bajito, porque las gafas con las que ves el mundo son muy diferentes. Desde un nivel de conciencia elevado ves el mundo como un lugar pacífico, y desde un nivel de conciencia más bajito ves el mundo como una guerra.